Ya conecté el cablecito. Si esas luces prenden, montamos ya hasta la... Hola chicos y bienvenidos a un nuevo vlog. Bueno muchachos, bienvenidos nuevamente a el Aparta Studio. Como lo vieron en el título de este video, era necesario y ya además era hora de modificar, de cambiar lo que está pasando en este espacio. Cuando nos pasamos acá, el objetivo de este espacio era poder grabar Agentes Dementes de una manera muy chévere, tener un set bacano, cosa que se ha venido demorando un poquito pues por el tema del trabajo, por un poquito de complicaciones financieras, pero ya llegó la hora muchachos. Para los que no saben o nunca han tenido la oportunidad de remodelar o hacer algún tipo de cambio en la casa, puede llegar a ser un poquito costoso, así que hay que ahorrar. Llegó el momento porque ya logré definir como un diseño que no va a ser ni tan costoso, pero sí muy chévere. En este momento tenemos esta pared gigante completamente blanca. Lo único que me tomé la libertad de no mostrarles fue cómo montamos esta lamparita, que de hecho muchas personas pensaban que era una lamparita muy parecida a la lámpara de Narnia. Déjenlo en los comentarios si ustedes creen que es así. Y pues tenemos aquí varias sorpresitas. Vamos a montar algo en esta parte de acá. Y tenemos algunos cuadros como este cuadrito que nos mandaron los chicos de Disney, de The Mandalorian, de Star Wars. Lo vamos a colgar por allá. En fin, vamos a tener resto de trabajo porque quiero realmente meterle la ficha a este espacio para que sea un espacio bacano, donde no solamente se pueda grabar muy bacano, sino que también podamos traer gente muy interesante para que podamos hacer videos juntos, que sea un espacio chévere, incluso que ustedes puedan venir a visitarnos y que sea algo divertido, algo que vaya con la personalidad de lo que hacemos tanto en los blogs de mentes como en Agentes de Mentes. Así que bueno muchachos, vamos a empezar. Hoy nos espera un gran día de taladración, así que mis vecinos creo que no van a estar muy contentos. Compré unas repisas para mi cuarto porque mi cuarto también está hecho un chiquero. Lo que no hay acá está en mi cuarto. Así que empecemos con este video épico de remodelación del estudio de mente. ¡Vamos chicos! Bueno, primera pared que vamos a empezar a perforar es esta pared. Esto es al lado justo del pasillo donde uno camina así, miren. En esta pared resulta que no sé por qué los arquitectos como que pusieron estas tomas acá como en la mitad de donde la gente pasa, y si uno trata de conectar algo, o sea, miren, este es el conector de uno de los routers, qué horrible se ve eso ahí colgados, a menos de que uno pusiera un tele aquí pues gigante, pero ese tele no se podría usar porque como que queda en la mitad de la nada. Literalmente lo que vamos a hacer es como cuando uno barría y no quería recoger la basura. Vamos a utilizar este lindo cuadro que nos mandaron los chicos de Disney para decorar acá y lo vamos a poner en esta posición para que no se vea nada. Trucos de diseño con Sebas. Si no puedes con él, escóndelo. Vamos a empezar chicos, ya les muestro cómo queda. El taladrini que me prestó Santi todavía está en esta casa y lo vamos a usar. Vamos a usar una broquita de 1/4 para romper la pared, chazos y tornillos. Vamos a armar esta vaina y arrancamos. Creo que lo único para lo que va a servir esta toma es para conectar el taladro con el que vamos a abrir el hueco, con el que vamos a colgar el cuadro, con el que vamos a tapar esta toma. Que dice chico que su mamá le dijo que me dijera a mí, que le dijera a usted, que ya me hice bola. Dos trucos antes de empezar que siempre les recuerdo. El de la bolsita pegada con cinta debajo del hueco para que no caiga el polvo por toda la casa. Y el segundo, si van a taladrar, cuiden sus ojos, así sea con unas gafas de leer o gafas oscuras, para que tengan algún tipo de protección y no les caiga ni polvo ni de pronto alguna cosa que salte por ahí y los lastime. Trucos con Sebas para construcciones más seguras. Se me olvidó un truco que les iba a compartir. Yo sí decía, ¿por qué suena tan duro? Pónganse audífonos, así sean unos audífonos con los que escuchan música, porque eso ayuda a que el ruido no les pegue tanto en los oídos. Ya casi falta un poquito. Aquí quedó toda la basurita que salía de ahí. No hay que barrer, no hay que aspirar. Sebas, un crack. Chacito. El chacito lo que hace es que fija el tornillo a la pared. Ya con eso no se resbala, no se sale. Queda hermoso y limpio. Oh my god. Listo. Adentro el chazo. Ahora sí vamos con el tornillo. Me encanta cómo se ve. ¡Qué felicidad!
Pam, pa, pam, pa, 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 pam, 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 pam. Bueno, muchachos, muy bien. Vamos con el siguiente. Bueno, chicos, segunda cosa que vamos a colgar es este letrero. Este letrero tiene una gran historia. Cuando yo viajé a Estados Unidos, fui a una ciudad que se llama New Orleans y yo quería llevarme algo de la ciudad porque es una de mis ciudades favoritas. Y encontré este letrero. Es un cartoncito, si se dan cuenta, que dice acá: prohibido parquear en esta cuadra de tal hora a tal hora por un festival que se llama Rock and Roll New Orleans Marathon. Ah, era un maratón. Pero bueno, es como un cartón que ponían en los postes y yo dije, yo me quiero llevar eso. Me parece gran recordatorio de la ciudad. Si vas robando así cosas. No mentiras, pues estaba en la calle botado, no es que me lo haya robado. Y me parecía algo muy bonito, muy único, o sea, no es como algo que compré en una tienda de souvenirs. Entonces dije, ¿saben qué? Me lo voy a llevar y lo voy a poner en mi cuarto. ¿Qué pasó? Nunca lo puse. Entonces dije, vamos a ponerlo. ¿Qué pasa? La idea del set que tengo en este instante es que toda esta pared parece acá como una pared de una calle, literalmente como que sea un espacio en donde tú te sientas como en un parque. Por eso esa luz es como un candelabro de esos que uno ve en los parques, en la calle. Entonces este elemento va a acompañar como ese estilo, y este retablo que está acá debajo hizo parte de mi primera empresa que ya cerré hace mucho tiempo. Es como que es una combinación de dos cosas que hicieron parte de mi vida. Uno, un gran viaje a Estados Unidos, y dos, mi primera empresa. Por eso, lindo recuerdo para tener en esa pared. Importante, lo colgaré ahí nomás. Vamos a ver cómo nos va. Segunda cosa, arrancamos. Los audífonos otra vez casi se me olvidan, Sebas. Perfecto y lindo. Chun, 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 chun. Bueno, muchachos, para la tercera cosa los nuevamente invito a mi cuarto. Mi cuarto está muy desordenado. Hay gente que dice que yo guardo cosas, que soy un acumulador compulsivo, y bueno, puede que sea cierto, pero siento que a veces muchas de las cosas que yo tengo pueden funcionar para un video o tienen como valor sentimental para mí. Entonces realmente me cuesta mucho deshacerme de las cosas. Pues tengo bobadas que no quiero botar todavía porque siento que pues representan cosas bonitas para mí. Por ejemplo, guardo carritos, guardo más carritos. Tengo otro carrito acá. Y por ejemplo tengo acá un carrito que siempre que lo veo en la calle me encanta y quisiera pues algún día tener un carrito como estos. En general tengo muchas cosas acá y sucede que en estas repisas de acá pues no me alcanza a caber todo eso. Entonces compré unas repisas que voy a poner en esa parte, en esa pared de allá, como colgaditas. Compré 2 repisas. Vamos a colgarlas hoy. Ahora sí, arranquemos. Bueno, con estas repisas el tema es un poco más difícil porque tienen más de un hueco. Toca ser muy precisos y ahí se complica la situación. Vamos a ver cómo nos va. Vamos una. Se despegó la cinta y me llené de polvo. Son las 5 de la tarde y ya no demoran en empezar a llamar los vecinos. Así que toca terminar esto en bombas. La vecina de acá al lado, Clarita, vino acá a molestar, que son las 5 en punto. 5 y 1. Se acabó los huecos por hoy. Pero bueno, terminamos. Vamos a poner esa repisa justo a tiempo. Listo, muchachos. Vamos a ver si nos da la prueba de calidad Loki. Prueba superada. ¿Cómo te parece? ¿Te gusta? Quiero que escuchen a Loki. ¿Cómo hace? Listo, muchachos. Terminadas las 2 repisas. Ya solo queda terminar de organizar. Y siempre se hizo reguerito, así que barrer, limpiar y ya ahora sí, organizar. Bueno, muchachos, segundo día de remodelación. Y hoy vamos a continuar con algo que me tiene muy contento, muy emocionado, porque vamos a armar algo para esta zona de aquí que pues usualmente uno no pone en una sala. Entonces les voy a mostrar. Es esta caja de acá. En esta caja hay algo muy chévere y ya era hora de armarlo porque lo teníamos guardado hace unos días. Pero miren, sé que a Loquito, el gato de Clarita y Jorge, le encantan las cajas y pues miren cómo ya las tiene. Entonces bueno, vamos a armar esta vuelta. ¡Washington! Bueno, está bacano. A ver qué viene en esta caja.
En el número 1 viene otra caja. Está lleno de cajas y cajitas, miren, cajitas. Esto ya va a ser el paraíso de Loki. Ahora sí, en esto sí necesitamos instrucciones. Marica. Les voy a adelantar de qué se trata. Sucede que, como les había dicho antes, la idea de este set es que parezca como que estuviéramos en la calle, o más o menos como una representación de la calle. Si se dieron cuenta, la primera lámpara que pusimos, que no les mostré bien exactamente, esa que está allá, es esta lámpara de acá, venía en esta cajita, es una lámpara de calle literalmente. Y lo que acabamos de comprar, muchachos, es un poste de luz. Vienen con 3 de estas farolitas y las vamos a poner acá como si literalmente esto fuera un parque. Y no un parque, no. Entonces que los postes normalmente están anclados al piso, entonces nos toca hacerle un piso falso con esa madera que está allá atrás para poderlo, digamos que, soportar y no tener que abrirle huecos al piso acá. Pero bueno, vamos a ver cómo nos va. Ya les conté el gran secreto. Está largo de armar, pucha, mano de cosas, les voy a mostrar. Bueno, primero, esto fue los regalitos de Loki. Gracias, Loki. Y acá tenemos un montón de cosas, tubos, varillas. Ah, pero si vienen las instrucciones. Mira, Loki cómo trabaja. ¡Ay! Loki, me asustaste, hermano. Mira, Clarita, este es el tubo. Técnicamente nos dijeron que era un tubo grande, o sea que esto se estira, pero... ¿No hay otro ahí? No hay más tubos. No, pero hay es como un trípode que se estira. Toca leer las instrucciones porque si no, termina la lámpara con las lámparas acá abajo y pega al techo. Tenemos como esta varilla central, que es como donde se acopla cada una de estas lucecitas. Quedaría así. Y sobre estas lucecitas pues ya toca pasar el cableado. Y esto ya va al tubo principal. Vamos a seguir estas instrucciones y a darle. Dice que hay que quitarlo primero. ¡Guachita! Bueno, quedó esto, que es como la parte más linda, que es la parte de las lucecitas. Ya se ve como una lámpara. Vamos a ponerle una vez los bombillos para que esta vaina ya empiece a coger forma. ¡Listo! Uy, se ve re genial. ¡Qué muy bacana, ¿verdad? Bueno, ya falta menos. Ahora sí armar lo que va de ahí para abajo. Bueno, ya tocó ponerse las gafas para leer. Porque llegamos a la parte eléctrica y en esa parte sí toca ser más cuidadosos. Lo bueno es que esto está súper bien indicado. Acá tiene que ir una línea, la otra línea y en la mitad la tierra. Que esto supuestamente tiene tierra para que si cae un rayo se vaya por acá. Pero pues como acá no caen rayos, rayas, toca tener mucho cuidado. Vamos a cablear y vamos a estar seguros de que quede bien. Vamos a darle. Los amarillos son la tierra. Bueno, muchachos, importante, verde con verde, café con café, azul con azul. Ya luego de eso, si está bien conectado, es revisar que no se vaya a soltar nada, todo esté bien agarradito. Y listo. Como acá hay tantos cables, vamos a hacer una prueba de seguridad. Con este aparatico que tengo acá, que se llama un multímetro, lo que vamos a hacer es que si hay dos cables que se están tocando y no se deberían tocar, esta vaina va a sonar así, pónganle cuidado. Eso quiere decir que hay conductividad. Si hay conductividad en un lugar donde no queremos que haya, pues va a haber un corto. Entonces vamos a probar. Si todo está bien, no debería sonar. Nada. Café con verde. Nada. Ahora, si yo hiciera acá, ahí sí pita. Entonces re bien. Por eso estamos seguros, muchachos. 100% verificado. Pues una cosa al revés, muchachos. Toca desarmar esto, pero es chiquito. Siempre pasa. ¡Tarán! Bueno, muchachos, para la base de la lámpara compré esta tabla y lo que voy a hacer es, con unos palitos la voy a levantar del suelo y hago unos agujeros y ya sobre eso se monta la lámpara, se aprieta con tornillos y en teoría no debería caerse. Con eso terminaríamos la lámpara. Ya falta mucho menos. Bueno, muchachos, ya pusimos la base con estos tornillitos que están acá, pero buenas Sebas, se me olvidó poner un huequito para que pase por acá el cable y salga por acá y ya a la toma. Vamos a hacer eso rápido porque toca la hora de la almorcización. ¿Listo? Ahora sí, a comer. Aguacatico. Vamos a comer un poquito de pasta, papas y chicharroncito. Este chicharroncito que venden en el de uno que completamente recomendado, muchachos. Bueno, muchachos, ahora sí, a comer. Nos vemos ahorita en un rato.
Bueno, llegó ahora sí la hora de probar las luces. Ya conecté el cablecito. Si esas luces prenden, montamos ya esta. ¡Funcionan! Tenla ahí, clarita. ¡Listo, muchachos! ¡Tarán! Bueno, muchachos, no sé exactamente qué día es de esta transformación. Me tocó hoy madrugar, hoy es martes post festivo. Hoy grabamos con Santi a las 10 de la mañana y tengo que tener el set armado. La idea es poder ya definir cómo va a quedar. Primera cosa que vamos a poner es este. Este, señoras y señores, es el graffiti que con ayuda de una persona muy talentosa hicimos para ponerlo allá. Segunda cosa que toca poner son las luces que compré para el techo, tipo focos así como de cine. Entonces la idea es que estas luces vayan en el techo, que va a alumbrar tanto el fondo como a nosotros por detrás. Estamos contra el tiempo, señores y señoras. Vamos a darle. Y para poner esto voy a tener que pedirle la ayuda a una persona muy especial de esta casa. Con ustedes, recién bañada, recién levantada. Entonces, bueno, muchachos, vamos a poner esto y les vamos a mostrar. Quedó muy, muy bacano el diseño. 3, 2, 1. ¡Qué chévere! Bueno, ya lo ubicamos. Así más o menos se va a ver. Eso es como un adhesivo. Toca despegarlo y pegándolo con otra parte, haciéndole. ¿Cómo lo hacemos? Entonces ahora sí, Clarita, vamos a despegar acá. Tenlo ahí. Tengo miedo, Clarita, ahora sí. Pegué arriba, un segundo. Pegamos todo este bordecito de acá a la pared. Y ya con eso vamos a empezar a irnos hacia ese lado. Vamos. Vamos, Clarita. Eso te bien. ¡Bien, Clarita! Re bien. Uy, quedó muy bacano. Ah, bueno, y hay un detalle especial que vamos a hacer ahorita y es, en el techo vamos a poner una luz ultravioleta que va a hacer que ciertas partes del dibujo brillen en la oscuridad. Compré estas pinturas que son fluorescentes y vamos a poner algunos detallitos para que cuando estemos grabando se vean como más fluorescentes. Eso es, chicos. Clarita, muy crack, muchas gracias. Bien, primera parte de la tarea de hoy cumplida. Tenemos dos tareas adicionales. Primero, montar el riel donde van a ir las luces. Y la segunda tarea va a ser de Clarita. Tenemos esta textura como en gomita que también es autoadhesiva y queremos pegarla en ciertos lugares para que dé la sensación de que es un muro en ladrillo. Bueno, chicos, entonces ya tenemos las lámparas, que son estas. Si se dan cuenta, hay diferentes tipos de bombillos dentro de estas lámparas. La idea es ponerlas acá arriba para que no se alcancen a ver en cámara, pero que sí iluminen el fondo. Esto va sobre este riel y el riel va a quedar acá escondidito. Y sobre esto ya viene la luz. ¿Me quieres, Clarita? Bueno, muchachos, hicimos el riel ya. No se ve, pero acá está el cable que baja el riel. Ya tenemos acá, como les decía, las luces que van en los rieles. Pues vamos a montarlas y queda. Bueno, muchachos, terminamos finalmente el set. Clarita está terminando unos detallitos chiquitos de pintura y les voy a mostrar cómo quedó. Acabamos de grabar con Santi y les voy a dejar exactamente la reacción que él tuvo. ¡Corre video! Ya estamos listos para grabar. Santi no ha visto el set, así que va a ser una sorpresa también para él. Pero estamos corriendo todavía. Pero bueno, ya está listo. Espero que les guste, muchachos. Vamos a ver la reacción del brother. Ya viene, ya viene. Bueno, brother. Adelante, por favor. Aquí, eso, aquí. Acá está la mesa al frente tuya. Brother, ¿estás preparado? No, brother. Bueno, brother. Cuando quieras. Tranquilo, tranquilo, me estoy acomodando. ¿Qué tal? ¿Cómo lo viste? ¿Soy yo? ¡Aparecí! Brother, me encanta.
Listo, tenemos una lámpara. Parce, yo quiero ver cómo se ve en cámara. Parce, ahora sí vamos a invitar un montón de gente acá al set. ¿Te gusta? Brother, soy muy fan de ti. Muy bien. Como tenemos nuevo set, hoy voy a ganar como sea. Bueno, ahora sí, les voy a mostrar parte por parte qué tiene este set, cómo está armado, cómo está pensado, porque realmente estoy muy contento. Era algo que quería hacer hace ya unos buenos meses y por fin lo pudimos lograr. Y listo, muchachos, en serio me siento muy contento de lo que hemos logrado. Para los que están con nosotros en Agentes de Mentes desde el primer día, sabrán que tuvimos nuestro set, nuestro primer set, que pues nunca le mostramos cómo lo armamos, pero fue armado con las uñas literalmente. Y pues ya tener como nuevamente un espacio en donde grabar algo bonito, algo en donde nos sentamos cómodos, pues es muy valioso. Muchísimas gracias a todos los que están viendo este video. Muchas gracias a Jen, que fue la diseñadora que nos ayudó a hacer este graffiti. Ella es realmente una crack. Les voy a dejar acá el Instagram de ella porque ella es muy talentosa. En serio, Jen, muchísimas gracias por acompañarnos en este proceso. Y bueno, chicos, ya saben, nos pueden encontrar en el canal de Agentes de Mentes, en el canal oficial en donde vamos a estar grabando los nuevos videos. Y la idea también es que ustedes nos puedan acompañar acá en el set, que puedan hacer parte de las dinámicas que empecemos a grabar en el próximo año. Así que si les interesa, dejen un lindo comentario abajo y vamos a estar escogiéndolos para que vengan y nos acompañen. Bueno, chicos, no siento más por este video. Muchísimas gracias, espero que les haya gustado mucho y nada, pues de a poquitos lo iremos mejorando. Muchas gracias, chicos, nos vemos en el siguiente. ¡Chao! Bueno, llegó el momento de que se suscriban. Solamente tienes que darle clic al icono del cerebro. Suscríbete ya, solo quedan 5 segundos. 4, 3, 2, 1. Hizo su aparición una nave extraterrestre y ella se vino hacia nosotros. Uy, se mueve esta vaina harto. No, van a echar en la cara, no.